Bitcoin cayó más de un 50% desde el último máximo histórico en octubre de 2025. Strategy dice que va a vender Bitcoin y se siente un miedo extremo en el mercado. La pregunta que todos se hacen ¿es momento de vender o es momento de comprar Bitcoin? Hoy vamos a hablar sobre todo eso y vamos a ver qué nos dice la historia, para ver hasta dónde puede caer y hasta dónde puede subir en el próximo bull market. Bienvenidos al video número 1 de Tano Inversiones. Bien, tenemos Bitcoin a $63.000, hoy día domingo 5 de julio. El máximo del ciclo fue en octubre de 2025, a $126.000. El mínimo, el último mínimo de este ciclo, fue $58.000 aproximadamente, lo que implica una caída del 53-54% aproximadamente. Y sabemos que el próximo halving es en el 2028. Teniendo en cuenta eso, vamos a analizar los ciclos. Todo comienza con el halving. El halving sucede cada 4 años, por eso los ciclos duran 4 años. Esto no se puede cambiar, siempre va a ser así, está impuesto en el código de Bitcoin, nadie lo puede cambiar hasta el día que se terminen de minar los 21 millones de Bitcoin, que es aproximadamente por el 2100 no sé cuánto. Luego, históricamente al menos, sube el precio hasta que llega a un nuevo máximo histórico, donde la euforia está al máximo, que en el último ciclo fue $126.000, y luego comienza el bear market, que empieza a bajar, y ahora estamos en esa etapa, estamos en la etapa de bear market, hasta el momento una caída del 54%, que es menor a la de los ciclos anteriores. Esto se puede deber, entre otras cosas, a la entrada de ETFs e instituciones que agrandan de alguna manera Bitcoin como activo, y entonces la volatilidad disminuye a medida que hay más plata dentro de Bitcoin. Acá podemos ver las últimas caídas de los ciclos anteriores. Tenemos la caída del 2017 a 2018, pasó de casi $20.000 a $3.000 aproximadamente, una caída del 84%. La caída del 2021 a 2022 pasó de $69.000 aproximadamente a $15.500, lo que implica una caída del 78%. Ahí ya disminuyó el porcentaje que cayó Bitcoin. Es decir, cayó el ciclo anterior cayó 84%, ese 78%, y ahora el pico fue $126.000 y lo máximo que cayó hasta el momento fue $58.000, que implicaría una caída del 54% aproximadamente. Entonces podemos ver que cada vez cae menos, así como cada vez sube menos. Podemos ver que del máximo histórico de 2017 en $20.000 hasta el máximo histórico de 2021 en $69.000, Bitcoin hizo un por 3,5. Y podemos ver que desde el máximo histórico del 2021 hasta el máximo histórico del 2025, Bitcoin hizo un por 8,1. Entonces, así como las caídas son más bajas, las subidas también son más bajas. ¿A qué voy con esto? Esta caída más baja implica que el ciclo se rompió o puede ser normal. A mi manera de verlo, podría ser este el piso del bear market. O sea, podría haber sido $58.000 porque tiene sentido que sea menor la caída. Sobre todo con la entrada de instituciones grandes que tienen volúmenes grandes, estancados, sin mover tanto. Además, también tengamos en cuenta que no hizo ni un por dos, desde el máximo en 69.000 hasta el máximo en 126.000. Entonces no hubo tanta euforia tampoco, entonces tiene sentido que esta vez no sea tan dramático, así como no fue tan dramática la subida del último bull market. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente también. Los últimos dos bear markets duraron 365 días. Hasta el momento vamos aproximadamente 9 meses, lo que implica que si la historia se repite, tendríamos que encontrar el piso de Bitcoin de este ciclo en octubre de 2026, o sea, en 3 meses que faltan. Entonces, si tenemos en cuenta eso, este no sería el piso, que tranquilamente puede pasar. Ahora, también hay que tener en cuenta que el ciclo anterior, el halving, fue en abril de 2024. Y nunca antes Bitcoin había hecho un máximo histórico antes del halving. Y esta vez sí sucedió que hizo un máximo histórico antes del halving. Entonces puede ser que se estén adelantando un poco o acelerando un poco los ciclos. Lo cual implicaría que podría ser posible que el mínimo del ciclo ocurriera algunos meses antes de que se complete ese año que suelen durar los bear market. Ahora acá tenemos un indicador que nos muestra que la fuerza de la bajada está disminuyendo. El mínimo en febrero de 2026 fue de $60.000 y en junio fue de $58.000 más o menos. O sea, hizo un mínimo más bajo el precio. Ahora, el RSI, que es el índice de fuerza relativa, muestra a la hora de valer $60.000 en febrero, Bitcoin estaba en sobreventa. Y en junio no llegó a entrar en sobreventa. Hizo un mínimo más alto el RSI. Por lo tanto, tenemos ahí una divergencia alcista entre el precio y el impulso del mercado que nos muestra que está perdiendo fuerza la caída de Bitcoin, lo cual podría significar o que no falta mucho
para que arranque el bull market o que tranquilamente podría ya haber arrancado. Ahora, miremos algunos escenarios. Hay muchos que dicen que el mínimo ya pasó. El mínimo ya pasó, fue $58.000 y ahora vamos a lateralizar y subir. Yo personalmente no creo que ese sea el caso. Yo creo que todavía le falta bajar un poco más a Bitcoin. No creo que mucho, yo creo que podemos estar viendo el mínimo entre 50 y $55.000. Pero también hay otros que dicen que el mínimo está por debajo de los $50.000, incluso que puede llegar a $40.000, 42.000, $48.000. Yo personalmente tampoco creo que ese sea el caso. Ahora veamos los escenarios alcistas de acá al próximo bull market. Acá hay dos escenarios posibles, según como yo lo veo. Tenemos el escenario 1, puede llegar a entre $180.000 y $200.000, que yo creo que es lo más probable, ya que como acá dice, Bitcoin tiene retornos decrecientes, es decir, cada vez sube menos de máximo histórico a máximo histórico. Por lo tanto, teniéndose en cuenta, un 58% de subida tiene sentido. Ahora, están aquellos que dicen que quizás este puede ser el super ciclo del que tanto se habla, con la entrada de los países peleándose por a ver quién tiene la mayor reserva estratégica de Bitcoin, lo cual nos podría llevar a precios mucho más altos como 250, 300.000, $400.000 incluso. Ojalá, yo personalmente no creo que pase. Para mí va a estar alrededor de los 180 o $200.000. Ahora, lo importante acá no es cuál va a ser el mínimo ni cuál va a ser el máximo. Primero que no lo sabemos, nadie lo sabe. Y segundo, que no es lo importante. Lo importante es entender los fundamentos de Bitcoin y entender que es un gran activo que tiene probabilidades de subir un montón y entender los ciclos que nos permiten hacer compras inteligentes. Lo más inteligente siempre es hacer compras en DCA, que es Dollar Cost Average, que significa promediar la compra, promediar la entrada al activo. Es decir, comprar, por ejemplo, todos los meses $200 durante 24 meses, durante 2 años, por ejemplo, desde principios del 2026, si hubiésemos arrancado a comprar desde principios del 2026, $200 por mes, hasta fines de 2027, $200 por mes, probablemente estaríamos en un precio promedio de compra de $90.000, 100.000, 80, bueno, dependiendo, ¿no? Pero más o menos estaríamos en un promedio de entrada de $90.000, ponele. Bien, teniendo en cuenta esto, habríamos invertido $4.800 y suponiendo que el precio promedio de entrada de compra es $90.000, habríamos llegado a tener, o llegaríamos a tener, porque todavía estamos a tiempo de hacerlo, llegaríamos a tener 0,05 bitcoins, que suponiendo que va a llegar a $200.000, 0,05 por 200.000 serían $10.000, lo que valdrían nuestros bitcoins al llegar a este precio. Entonces, lo importante es ser disciplinados, todos los meses poner un poco, no importa el día, no importa el precio, sí importa el momento en general. Por eso acá analizamos los ciclos de 4 años. Lo importante es no comprar en la euforia, en el techo. Lo importante es comprar en los momentos de acumulación, en el bear market, que es donde los precios son bajos y Bitcoin está barato. Entonces, antes de adivinar el piso, que es imposible y nadie puede adivinarlo, mejor comprar todos los meses, teniendo en cuenta que sea un tamaño de posición que te permita dormir tranquilo, ¿sí? No poner todo solo en un activo no es lo más inteligente, conviene repartirlo en varios activos, pero bueno, Bitcoin a mi parecer es un muy buen activo. Aclaración, esto no es recomendación de inversión, yo no soy asesor financiero, así que estudia vos y haz lo que vos creas correcto. Y teniendo en cuenta que no se vende en un mes o ni en un año, hay que vender cuando llegamos acá, cuando todos están comprando, cuando todos dicen que Bitcoin es el mejor activo del mundo. Bueno, ahí hay que vender, que va a ser en el año 2028, 2029. En los próximos videos voy a estar explicando cuál es mi plan, cuál es mi estrategia de cara al próximo bull market y cuáles son mis estrategias de toma de ganancia y cómo voy a girar ese dinero que gane, si es que gano, en el próximo bull market. Y ahora quiero que me dejen en los comentarios si para ustedes ya tocó fondo o si todavía queda una bajada. Nos vemos en el próximo video.